Nacional de Medicina y Homeopatía. Yo soy Ana Guadalupe Padilla González y soy estudiante del séptimo semestre de la materia de neurología aquí en el Hospital de Ticomán. Me gustaría realizar una exploración neurológica a usted. Esto es con fines académicos, no lucrativos, y todo será grabado en video. Si usted nos permite, se realiza, y si no, pues se deserta. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Señora Verónica, como ya le había mencionado, esto es con fines académicos y no lucrativos. Por lo tanto, necesito realizar una historia clínica antes de comenzar con la exploración física. Para esto necesito tomar sus datos personales como ficha de identificación. ¿Me permite realizar algunas preguntas? Sí. ¿Cuál es su nombre completo? Claudia Verónica Roldán Hernández. ¿Qué edad tiene? 42 años. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 25 de diciembre de 1974. ¿Dónde nació? En el Distrito Federal. ¿Dónde vive actualmente? En el Distrito Federal. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Cuál fue su último grado de estudios? Secundaria. ¿Terminada? Sí. ¿Usted es soltera o casada? Soltera. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2. ¿Fueron partos normal o cesárea? Un parto normal y una cesárea. ¿Qué religión profesa? Católica. Ahora, en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, me gustaría conocer patologías conocidas, enfermedades conocidas de su familia. ¿Usted conoció a sus abuelos? Sí, a mi abuela materna. ¿Sabe si ella padeció alguna enfermedad? Era hipertensa. ¿Sus padres? ¿Alguna Sí. enfermedad conocida? Sí, eran hipertensos y diabéticos. ¿Usted tiene hermanos vivos actualmente? Sí, 2 y solo el mayor falta. Murió de diabetes y de falla renal crónica. ¿Sus hijos padecen alguna enfermedad? No. En cuanto a la vivienda que usted habita, ¿es propia o es rentada? Es rentada. ¿En dónde vive? ¿En zona urbana o más alejada de la ciudad? Zona urbana. ¿De qué material está construida su casa? De concreto. ¿Cuenta con los servicios dentro? Sí. Agua, luz, drenaje. Sí. ¿Vive o comparte el cuarto con alguien más? Sí, con mi hija. Ok. En cuanto a los hábitos higiénicos, ¿con qué frecuencia se baña usted? ¿Cuántas veces al día se baña? No, una vez al día. ¿En la mañana? En la mañana. ¿Cada qué se lava las manos? Lo más frecuente que se pueda. ¿Cada qué realiza lavado de dientes? 2 veces al día. ¿Usted lleva una dieta específica o come fuera de casa? No específico. Diario. ¿Agua? Diario. ¿Cuántos litros toman aproximadamente? Tengo que tomar menos de 1 litro. Señora Verónica, ¿usted tiene convivencia con animales dentro de su casa? ¿Mascotas? No. Ninguna. Ninguna. ¿Anteriormente usted tuvo alguna mascota? Sí, un gato y varios perros. Okay. ¿En algún momento tuvo pajaritos o aves? No. Bien. ¿Usted fuma o fumó? Fumé. ¿Qué fumaba? Cigarro. ¿De qué marca? Era indistinta. Ok. ¿Cuántos llegó a fumar? 5 al día. ¿Usted tomó o toma alcohol? Ocasionalmente. ¿Llega a la embriaguez? No. ¿Usted cuenta con su cartilla de vacunación? Sí. ¿Tiene las vacunas completas? Sí. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, ¿usted nació con alguna enfermedad importante? No. ¿Usted padeció alguna enfermedad importante durante la infancia? Tampoco. ¿La han operado alguna vez? Sí, de un quiste sinovial en la mano izquierda, una cesárea y
cuando me colocaron el catéter blando. Ok. ¿Alguna vez ha sufrido algún accidente importante? No, ¿Una caída o un accidente automovilístico? no. ¿Usted es alérgica a algo? A la ranitidina, ¿Alguna vez le han realizado transfusiones sanguíneas? sí, como unas 10 veces, ¿Alguna vez se ha intoxicado con algo? con queso. ¿Actualmente padece una enfermedad importante? Soy diabética, tengo hipertensión y falla renal crónica. ¿Desde cuándo es diabética? Hace 12 años, ¿Y hipertensa desde cuándo? 2 años. ¿La falla renal se la diagnosticaron a consecuencia? Hace apenas 10 meses. ¿Y no le dieron algún diagnóstico si era consecuencia de la diabetes? Es muy probable. ¿Tenía un tratamiento previo? Sí. ¿Con qué? Bueno, para la hipertensión, nifedipino y prazosin. Nifedipino de 30 y prazosin de 1 miligramo. Okay. Para la diabetes, insulina glargina. ¿Cuántas unidades se aplican? 20, 24. Okay. Señora Verónica, ¿usted ha padecido dolor de cabeza intenso e incapacitante? Sí. ¿Cada cuándo se presentaba? A veces de... ¿Había algo que lo aumentaba o que lo disminuía? No, que lo aumentaba la luz y el sonido. ¿Dónde le dolía específicamente? La nuca y las sienes. ¿Esto fue provocado por algún golpe o por una caída? Me supongo que es un golpe. ¿Alguna vez se golpeó la cabeza? Sí. ¿Usted ha padecido desmayos? Más bien convulsiones. ¿Convulsiones ha padecido? ¿Desde cuándo? Tiene relativamente poco. ¿Esto a raíz de qué le diagnosticaron? De la hipertensión, la diabetes. ¿Tiene tratamiento para las convulsiones? No, todavía no. ¿Cuándo fue la última convulsión que presentó? Antes de llegar aquí. Ok. ¿Ha presentado mareo y vértigo? ¿Mareo? Mareo, sí. ¿Que se le muevan las cosas? Sí. ¿Alguna vez ha tenido parálisis de alguna parte de su cuerpo? ¿Que sienta o hormigueo? Me dio parálisis facial. Le dio parálisis facial. ¿Hace cuánto? Hace como 4 años. ¿En qué parte? La mitad de la cara. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Ha perdido la sensibilidad en algún momento? ¿Que no sienta lo que está tocando? No. ¿Que no sienta lo que huele? No. ¿Que no perciba el sabor de las cosas? Eso sí. ¿Ha disminuido su agudeza visual? ¿Que vea borroso? En muchas ocasiones, bastante. O sea, sí veo todavía, pero llega momentos en que no veo. Bien, en cuanto al padecimiento actual por el cual la hospitalizaron, ¿me puede comentar cuál es? No podía respirar. No podía respirar. ¿Cuándo inició eso? En esta ocasión, el 17 de abril. ¿Desde ese día está internada? Sí. ¿Alguna vez ya le había pasado antes? Sí. ¿Disminuía o aumentaba con algo? Cuando yo dejaba de dializarme, pues tenía sus problemas. Okay. ¿Acudió rápidamente al hospital o se esperó a que esto fuera incapacitante? Pues acudí rápido. Los nervios craneales, comúnmente denominados pares craneales, se constituyen por 12 pares de troncos nerviosos que tienen sus orígenes aparentes en la superficie encefálica y abandonan esta por orificios situados en la base craneana para alcanzar sus áreas de inervación. Sus funciones se dividen en sensitivos, motores o mixtos.
El primer par craneal, o nervio olfatorio, es el encargado de conducir los estímulos olfativos desde la nariz hacia el cerebro. Por lo tanto, se considera que su función es sensitiva. Su origen real está dado por las células del bulbo olfatorio, y su origen aparente son los filetes nerviosos que se desprenden de la cara inferior del bulbo olfatorio y que atraviesan la lámina cribosa del etmoides para inervar la mucosa olfatoria de las paredes nasales. Vamos a comenzar la exploración neurológica y vamos a evaluar el primer par. Este consiste en la capacidad olfatoria que usted tiene. Para ello, lo que voy a hacer es taparle una fosa nasal, va a cerrar los ojos y me va a decir qué olor es el que usted percibe. ¿Me puede decir qué olor percibe? Como dulce. Dulce. ¿Me puede decir qué olor percibe? Es como una especie. El segundo par craneal, o nervio óptico, es el encargado de conducir los estímulos visuales desde el ojo hacia el cerebro. Por lo tanto, se considera que su función es sensitiva. Su origen real está dado por las células ganglionares de la retina del globo ocular. Su origen aparente es el ángulo anterior del quiasma óptico. Señora Verónica, ahora le voy a observar el fondo de ojo. Para esto le voy a pedir que observe hacia un punto fijo, hacia mi dedo, y no vea la luz. Ahora mire la luz. Haga lo mismo, pero de este lado. Ahora vea la luz. Para continuar con la exploración de pares craneales, le voy a realizar una prueba que consiste en valorar su agudeza visual. Le voy a pedir que con esta paletita se tape su ojo izquierdo y me diga las letras que ve por cada línea. E, T, Z. No es cierto. Ese es P, T. No es cierto. F, P, T, O, Z. Y las demás no las alcanzo. Ahora le voy a pedir que cambie la paleta al siguiente ojo. E, F, P, T, O, Z, T, P, F, E, F. Verónica, vamos a continuar con otra prueba. Esta se llama prueba de Ishihara. Le voy a mostrar una carta con colores y usted me va a tratar de identificar los colores que ve o la figura que ve dentro de estos círculos. ¿Sí? En esta figura que ve. Solamente grabados es con color gris. ¿No ve alguna figura dentro? Una flor, ¿será? En este círculo. Igual distingo como una flor. No tengo idea si sea color gris, con rosa o anaranjado, ¿no? Y en este círculo, ¿qué colores distingue? Distingo el anaranjado, el amarillo, no sé si sea gris. Y en esta última, Es como color marrón. ¿qué otro color distingue?
verde. Sí, es verde. No sé, es sí como verde, Es un hecho. verde, no sé, como hoja. Ahora le voy a hacer una prueba para valorar su agudeza visual cercana. Esto consiste en que le voy a presentar esta carta, que es una carta de lectura. Usted me va a leer por párrafos y me va a decir hasta cuál ya no alcanza a leer. ¿Está de acuerdo? Lentes personalizados a sus necesidades visuales. Su vista, no, ya me cansé. Sí. Entonces, ¿hasta cuál? Hasta aquí empecé. Sí. El tercer par craneal, o nervio oculomotor, es el encargado de conducir los estímulos motrices a todos los músculos del ojo, excepto el recto externo y el oblicuo mayor. Su función es la elevación del párpado y los movimientos de aducción y rotación del globo ocular. Por lo tanto, se considera que su función es motora. Su origen real es en el mesencéfalo a nivel de los colículos superiores en la sustancia gris periacueductal. Su origen aparente es al nivel de la fosa interpeduncular del mesencéfalo. El cuarto par craneal, o nervio troclear, es el encargado de conducir los estímulos motrices al oblicuo mayor. Su función es la constricción pupilar y la acomodación del cristalino. Por lo tanto, se considera que su función es motora. Su origen real es en el mesencéfalo a nivel de los colículos superiores en la sustancia gris periacueductal, posterior y medial al núcleo del nervio oculomotor. Su origen aparente es en la parte lateral de la fosa interpeduncular del mesencéfalo. El sexto par craneal, o nervio abducens, es el encargado de conducir los estímulos motrices al músculo recto externo, de modo que su acción es la abducción del globo ocular. Por lo tanto, se considera que su función es motora. Su origen real es el núcleo ubicado en el suelo del cuarto ventrículo, en la eminencia teres situada a ambos lados de la línea media. El núcleo se encuentra rodeado por la rodilla del facial, que es una de fibras de este nervio que lo rodean. Por este motivo, las lesiones de este núcleo involucran también las fibras motoras del facial. Su origen aparente es en el surco bulboprotuberancial por encima de las pirámides del bulbo. Vamos a evaluar el par 3, oculomotor, 4, troclear y 6, abduce. Señora Verónica, ahora vamos a continuar con la inspección de su reflejo fotomotor. Para esto le voy a pedir que vea hacia enfrente y no vea directamente a la luz. Ahora vamos a evaluar el reflejo consensual. Abra los ojos. Y ahora vamos a evaluar los movimientos de sus ojos. Le voy a pedir que siga el movimiento de la lámpara. El quinto par craneal, o nervio trigémino, es el encargado de conducir los estímulos motrices a los músculos masticatorios, músculo tensor del tímpano y del velo del paladar. Recoge la sensibilidad, propriocepción, dolor y temperatura de la cara y sus mucosas. Por lo tanto, se considera que su función es mixta. Su origen real es a partir de 3 núcleos. El núcleo sensitivo principal en el puente, a nivel del nervio trigémino lateral al núcleo motor, el núcleo mesencefálico en el mesencéfalo, a nivel de los colículos inferiores, y el núcleo espinal
en el bulbo raquídeo a nivel de la oliva inferior, medial al pedúnculo cerebeloso inferior. Su origen aparente está en las porciones laterales de la cara anterior del puente. Ahora vamos a evaluar su quinto par craneal, este se llama trigémino, y vamos a empezar por la sensibilidad de la cara. Va a cerrar sus ojitos y me va a decir qué siente y dónde lo siente. ¿Siente esto? ¿No? ¿Siente esto? Sí. ¿Dónde? En el pómulo izquierdo. ¿Siente esto? Sí. ¿En dónde? Arriba de las cejas. ¿Cómo es? Es algo puntiagudo, un poco grueso. ¿Siente esto? Sí. ¿En dónde? En el pómulo derecho. ¿Cómo es? Un puntiagudo fino. Ahora me va a decir de qué lado siente más. Del lado derecho. ¿Cómo es? Fue algo fino. ¿Ya puedo abrir sus ojos? Va a imaginar que muerde algo. Muerde. Relájese. Otra vez muerda. Abra tantito su boca. Tantito, tantito. El séptimo par craneal, o nervio facial, es el encargado de conducir los estímulos motrices a los músculos de la cara que intervienen en la mímica. Recoge información del conducto auditivo externo y área cutánea por detrás de la oreja y recoge la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Por lo tanto, se considera que su función es mixta. Su origen real es a partir de 3 núcleos. El núcleo motor facial, en el puente, en la porción inferior del cuarto ventrículo, caudal al núcleo sensitivo del nervio trigémino. El núcleo salivatorio superior, en la porción superior del bulbo, a nivel de las estrias medulares, en dirección medial y caudal del núcleo motor facial. Y el núcleo del tracto solitario, en el bulbo, a nivel de las olivas, anterolateral al hipogloso y medial al tracto y núcleo espinal del nervio trigémino. Vamos a evaluar su séptimo par craneal, el facial. Pues vamos a hacer caras. Voy a hacer cara de enojada. Triste. Ahora sonría. Me va a decir si siente y dónde siente. ¿Siente esto? Sí. ¿En dónde? En la entrada del oído. ¿Aquí siente? Sí. ¿En dónde? En la entrada del oído. Izquierdo. Cierre sus ojitos. Le voy a poner una gota en su lengua. Usted me va a decir a qué le sabe. Abra su boca. Salado. Abra su boca. Abra su boca. Limón. Ábrala otra vez. Dulce. El octavo par craneal, o nervio vestíbulo-coclear, presenta 2 ramas. La rama vestibular, encargada del equilibrio y los movimientos de propiocepción espacial y corporal, y la rama coclear, encargada de la conducción de los sonidos. Por lo tanto, se considera que su función es sensitiva. Su origen real es a partir de 2 núcleos. El núcleo vestibular en el surco bulboprotuberancial,
en la porción lateral del cuarto ventrículo en el área vestibular, y el núcleo coclear, que se divide en dos partes, anterior, en el bulbo a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores, lateral y anterior al núcleo vestibular, y posterior, en el bulbo a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores, lateral y posterior al núcleo vestibular. Su origen aparente es en el surco retroolivar del bulbo raquídeo. Vamos a evaluar su octavo par craneal, que se llama vestíbulo coclear. Me va a indicar hasta dónde deja de escuchar. ¿Me va a decir de qué lado escucha más? Del lado izquierdo. Me va a decir de qué lado escucha más. Del lado izquierdo. Le voy a poner un poco de agua en sus oídos. No vaya a cerrar sus ojos. Puede lateralizar en sus cabezas. No cierre sus ojos. Ahora del otro lado. No cierre sus ojos. Ve hacia enfrente. El noveno par craneal, o nervio glosofaríngeo, es el encargado de recoger la información del tercio posterior de la lengua por detrás de la vía lingual. Recoge información sensitiva de la faringe y como nervio motor inerva el músculo constrictor superior de la faringe. Además, conduce fibras parasimpáticas secretoras para la glándula salival parótida. Por lo tanto, se considera que su función es mixta. Su origen real se divide en tres núcleos. El núcleo motor o núcleo ambiguo, en el bulbo raquídeo en dirección posterior al núcleo olivar inferior y anterior al núcleo del trigémino espinal. El núcleo parasimpático o núcleo salivatorio inferior, en el bulbo raquídeo a nivel de las estrias medulares en dirección medial y caudal al núcleo salivatorio superior. Y el núcleo sensitivo, el cual comparte ubicación con el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino. Su origen aparente es en el surco retroolivar del bulbo raquídeo. Señora Verónica, ahora vamos a analizar el noveno par craneal llamado glosofaringio. En este le voy a pedir que abra su boca, por favor. Saque la lengua. ¿Va a sentir una molestia? Ya. Gracias. ¿Puede sacar la lengua, por favor? Y me va a decir qué sabor percibe. Amargo. El décimo par craneal, o nervio vago, es el encargado de conducir los estímulos motrices al músculo palatogloso. Este nervio, junto con el doceavo par craneal, o nervio hipogloso, son los encargados de los movimientos linguales. Inerva los músculos estriados de la faringe y de la laringe, con lo cual permite la deglución. A grandes rasgos, este nervio inerva el aparato circulatorio y el aparato respiratorio, además del aparato digestivo, hasta el colon. Es importante mencionar que la inervación por este décimo par craneal produce la elevación del velo del paladar, por lo cual se considera que su función es mixta. Su origen real se divide en tres núcleos. El núcleo motor, que comparte ubicación con el núcleo ambiguo, el núcleo parasimpático o visceromotor, que se divide en dos, el núcleo dorsal del vago, en el bulbo raquídeo a nivel del trígono del vago posterior y lateral al núcleo del hipogloso, y el núcleo ambiguo, porción media, y el núcleo sensitivo o viscerosensitivo, que comparte ubicación con el núcleo del tracto solitario. Su origen aparente es en el surco retroolivar del bulbo raquídeo. Ahora vamos a evaluar el décimo par craneal llamado vago.
le voy a pedir que saque la lengua y que diga ah fuerte. Ah. Una, dos. Ah. Ah. Le voy a dar un poquito de agua y me va a decir si tiene dificultad para poder pasarla, por favor. No. No hubo ninguna dificultad. No. El onceavo par craneal, o nervio accesorio, es el encargado de conducir los estímulos motrices al músculo esternocleidomastoideo, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior y trapecio. Gracias a esto, su acción es la elevación de los hombros y los movimientos de rotación de la cabeza. Por lo tanto, se considera que su función es motora. Su origen real es en el núcleo del nervio accesorio, en la porción lateral del asta anterior, desde el bulbo raquídeo hasta el quinto segmento cervical de la médula espinal. Su origen aparente es en el surco retroolivar del bulbo raquídeo. Ahora vamos a evaluar el onceavo par craneal llamado accesorio. Voy a poner yo mis manos sobre sus hombros y le voy a pedir que usted intente elevarlos hasta donde usted pueda. Voy a hacer yo un poquito de presión. ¿Puede bajarlos? Ahora va a doblar su cabeza del lado derecho. Yo también voy a ejercer un poquito de presión. ¿Ya? Ok. Voy a hacerlo del lado contrario. Ok. ¿Le puedo pedir que eleve y baje su cabeza, por favor? El doceavo par craneal, o nervio hipogloso, es el encargado de conducir los estímulos motrices a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, excepto el músculo palatogloso. Gracias a esto, su acción es la alimentación a través del movimiento del bolo alimenticio, la deglución, los movimientos linguales y la fonación. Por lo tanto, se considera que su función es motora. Su origen real es en el núcleo del hipogloso, en el bulbo raquídeo a nivel del trígono del hipogloso anterior y medial al núcleo dorsal del vago. Su origen aparente es en el surco preolivar del bulbo raquídeo. Vamos a evaluar el doceavo par craneal llamado hipogloso. En este le voy a pedir que saque la lengua, por favor, de manera derecha hacia abajo. Intente tocarse la nariz, hacia los lados, hacia el otro, igual descenso, hacia el lado, hacia el otro lado. Y ahora por dentro va a intentar mover el... ok, de acuerdo, hacia el otro lado. Ok. Muchas gracias, señora Verónica, por su colaboración para este proyecto y le deseamos una pronta recuperación.